Seguimos con más informaciones en Noticias 24. Previo a la cuenta pública, el gobierno marcó énfasis en su agenda legislativa y en una de las promesas, la condonación del CAE. Es parte de lo abordado por el Ejecutivo esta jornada en el Palacio de la Moneda. Para hablar de estos temas, estamos ya en contacto con el diputado Luis Cuello. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación, por el contacto. Varios puntos, gracias por estos minutos, diputado. Varios puntos, pero quiero comenzar con eso, que ha reflotado la condonación del CAE, principalmente por lo que sería el envío de un proyecto de ley justamente para abordar este tema antes de septiembre. Y podría también, lo pongo en eventual, en condicional evidentemente, ser abordado en la cuenta pública. ¿Cómo están viendo desde el Partido Comunista, desde la bancada también, lo que sería el ingreso de este proyecto, a la espera también de los detalles, evidentemente? Sí, por supuesto, hay que esperar los detalles, pero me parece una muy buena señal, puesto que si uno mira dos dimensiones, la primera de ellas es que este es un compromiso de campaña, es una demanda largamente planteada del mundo del movimiento estudiantil, y porque además estamos frente a un debate que tiene que ver mucho con cómo se conceptualiza la educación. Y claro, el crédito económico del Estado responde más bien a una concepción, a un concepto de educación que la mercantiliza, que la ve como un bien de mercado. Y por lo tanto, creo que es un acto de justicia la condonación del CAE, en tanto, de alguna forma, repara y va en alivio a aquellas personas que se han endeudado para estudiar y que están pagando altos intereses. Por supuesto que hay que esperar los detalles del proyecto de ley, pero para mí lo fundamental es que se contenga un cronograma claro de cuál va a ser el proceso de condonación del CAE y también cuál va a ser su progresividad, entendiendo que tal vez no sea universal. Ahora, ¿puede suceder eso o ya se descarta que sea universal en algún minuto durante la campaña presidencial que termina con el presidente Boric en el Palacio de la Moneda? No se daba por hecho, pero sí se hablaba de la necesidad de que fuera universal y que tuviera ese componente. ¿Eso se ha ido descartando, diluyendo con el paso del tiempo? No lo sé, porque la verdad es que no se han entregado mayores detalles. Solo se ha indicado que se va a ingresar un proyecto de ley en septiembre de este año, y por lo tanto yo más bien sería cauto a la espera de conocer cuáles van a ser los componentes y las características de esta condonación. Pero ya me parece una muy buena noticia, porque también representa, y eso es parte de los compromisos del programa de gobierno con el cual el presidente Boric ganó las urnas de forma muy holgada, y por lo tanto eso tiene un valor en sí mismo. Y desde ese punto de vista no comprendo los cuestionamientos de la oposición, en tanto acá existió un respaldo mayoritario, una voluntad popular hacia todo el programa y en particular también hacia esta promesa de campaña que se va a concretar este año. Ahora, tras 2 años de gobierno, ¿usted cree que se ha dilatado? Fue una promesa de campaña, usted lo decía, evidentemente la realidad choca, digamos, con la intención de lo que fue la campaña, pero ¿ha tenido este aspecto, digamos, se ha dilatado? ¿Cómo lo ve usted desde ese sentido? Bueno, probablemente muchos lo esperábamos antes, pero lo relevante es que se va a concretar. Lo relevante es que existe una voluntad política que más allá del tiempo que haya demorado en presentarse, ya aquí hay un compromiso claro, y por lo tanto eso a mi juicio no tiene vuelta atrás y creo que eso es lo fundamental. ¿Cómo evalúa usted el ánimo de la oposición? Se va a presentar el proyecto de ley, se van a ver los detalles, evidentemente estaremos conversando ya más de lleno y en profundidad en eso, pero en ese sentido, ¿ve disponibilidad por parte y disponibilidad de votos por parte de la oposición para llegar a una fórmula? Bueno, hasta ahora yo veo más bien una reacción muy virulenta, muy crítica por parte de sectores de la oposición. Eh, Creo que en realidad lo que le interesa a buena parte de la derecha es bloquear todas las medidas que signifiquen un beneficio en la calidad de vida de las personas, en este caso la calidad de vida de aquellas personas que estudiaron en la educación superior y que se endeudaron. Entonces me parece que esa actitud tan crítica, tan cerrada, responde más bien a un diseño que se ha aplicado desde el día uno de este gobierno y que tiene que ver con bloquear, boicotear todas aquellas reformas que puedan beneficiar a la gente. Y eso se refleja acá en el CAE y también en materia de pensiones. Pero yo espero que también en cierta parte de la derecha impere la racionalidad y que tengan en cuenta que en definitiva esta política de negar la sal y el agua al gobierno más bien se traduce en perjudicar a las personas, a los ciudadanos. Y creo que eso también puede tener costos electorales que espero que la derecha los evalúe, y en eso también creo que hay un punto importante que tratar a propósito de la reforma de las pensiones.
Ahora, y vamos a ir a eso también, diputado, pero para cerrar el tema del CAE, usted apunta a la derecha, pero desde otro sector hay aprensiones por lo bajo. Hace poquito algunas declaraciones del economista Oscar Landerreche hablaba de que sería inmoral, digamos, la condonación del CAE y él no es de derecha. No, pero él tampoco tiene un mandato popular, él no representa a otras personas, tiene una opinión legítima como cualquier otra. Sin embargo, creo que es una opinión errada porque no toma en cuenta estas dimensiones que tienen que ver primero con la legitimidad de una demanda social y en segundo lugar también que no valora que acá que la política justamente trata de cumplir con la palabra empeñada. Eso es un principio, un valor de la política y acá justamente se está cumpliendo con eso. Entonces, si no dimensiona esto, creo que tiene una visión bastante corta sobre el problema. Mm. Usted mencionaba la reforma previsional, hablemos unos minutitos sobre eso. En el Congreso, ¿se ve de alguna forma de que haya avances? ¿Está más bien congelada la situación de la reforma previsional o hay un retroceso en ese sentido? Poniéndolo en ese sentido. Bueno, hoy está la reforma en el Senado. Sabemos que de la Cámara se aprobó en general, sin embargo, sus elementos esenciales fueron rechazados o no alcanzaron los votos suficientes. Y eso, a mi juicio, tiene que ver con, a ver, un cierto comportamiento de la oposición en términos de defender ciertos intereses. Creo que todas estas excusas que dicen en relación con plantear que tiene defectos técnicos, que en realidad hay un problema técnico, en realidad no están así, sino que más bien cuando a lo largo del debate se fue transparentando que la preocupación de la oposición frente a la reforma de las pensiones era cómo quedaba la industria. Esa era lo central de su preocupación. Y por lo tanto creo que quedó muy claro, quedó muy en evidencia que en definitiva lo que le angustia a la derecha es que es cada centavo que vaya perdiendo la industria de la AFP si esta reforma avanza. En el Senado yo veo más bien que esto se repite con un comportamiento, tal vez con un lenguaje un poco más diplomático, pero en definitiva hay una dilación de la reforma, se está postergando su votación sin razón a mi juicio, y eso creo que es complejo porque perjudica a las personas. Es decir, acá estamos frente a una urgencia y cada mes que pasa significa que se va condenando a los jubilados, a los millones de jubilados, a seguir percibiendo pensiones que no alcanzan para vivir. Ujú. Aprovecho ese punto y lo relaciono con lo que va a ser la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. ¿Cuál a su juicio debería ser la señal, la posición, la declaración que se entregue en la cuenta pública sobre este punto en particular, sobre la reforma previsional, que va a ser uno de los grandes temas y reforma estructural, digamos, para la administración Boric en los años que siguen? Sí, bueno, es el presidente quien decide el contenido y la forma de su discurso. Sin embargo, desde el punto de vista del momento político, a mi juicio, lo que deberíamos hacer como oficialismo, y creo que es emplazar hoy día a la oposición. Yo creo que la derecha ha sido indolente frente a la gente y por lo tanto ya es momento de poner las cosas en votación, ponerlas sobre la mesa para que se voten. Pensemos que hace poco surgió la información respecto de que el año pasado se jubilaron 158.000 personas y la mediana, o sea, la mitad de esas personas lograron autofinanciar una pensión de 90.000 pesos al mes. Usted entenderá que con esa cantidad de dinero no se alcanza ni siquiera para comprar la mercadería en el supermercado. Entonces, creo que la derecha ha sido indolente y ya es momento que esto se le ponga en la urgencia necesaria para que se vote y que finalmente también juzgue la ciudadanía, habida cuenta que también vienen en adelante, están próximas las elecciones de gobernadores y alcaldes. Entonces yo creo que también la derecha debería hacer una reflexión al respecto, que negarse una vez más a subir las pensiones le puede traer aparejado un alto costo político y electoral. Entonces yo espero que eso también le haga sentido a la derecha en función de flexibilizar y permitir que las pensiones suban. Ahora, pero ¿votar motivado por lo que pueden ser los resultados de las elecciones? Pero claro, es un elemento que hay que tener en cuenta en el análisis político. O sea, Porque una, un- debería ser una, por la misma política pública en el fondo. o sea, yo esperaría también eso, pero la verdad es que, como digo, en el curso del debate yo integro la Comisión de Trabajo que hoy día presido, y en el debate previsional, cuando vimos la reforma de las pensiones, la verdad es que el elemento fundamental que la derecha planteaba sobre la mesa tenía que ver con el futuro y la utilidad de la industria. Entonces, siendo así, yo creo que hay una cuestión, un problema estructural de la derecha, en el sentido que ha operado como correa transmisora en el Parlamento de los intereses de la AFP y por lo tanto yo creo que también ahora deben entrar a jugar otros elementos, otros componentes de la política para que le haga sentido y para que en definitiva puedan flexibilizar la defensa de esos intereses en función de
beneficiar a las personas. Yo creo que ese es el dilema que hoy día estamos enfrentando y yo espero que, en definitiva, y eso la única forma de lograrlo es que se ponga en votación la reforma para que de cara al país, bueno, se muestre de qué lado están los parlamentarios cuando se trata de hablar de la vida de la gente. Uh-huh. Tema relacionado, diputado del Cuello, el denominado fast track legislativo, pero económico, que ha sido también uno de los puntos y énfasis que va a ser bien importante también en la cuenta pública y en el desarrollo también del trabajo del colegislador, el Ejecutivo con el Legislativo. ¿Cuál ha sido también la conversación del Partido Comunista, de la bancada, en términos de esta lista? Yo lo pongo como lista, no lo estoy simplificando, pero sí enumeración, digamos, de proyectos de ley que buscan justamente la situación económica tan relevante en todos estos temas que estamos conversando. Sí, a mí me parece muy sano que se puedan instalar agendas legislativas con otro sentido, con otra naturaleza. Yo creo que, a ver, la seguridad pública es sin duda la mayor preocupación ciudadana hoy día, pero también lo es la creación de empleo, el financiamiento de ciertas industrias que están decaídas. Por ejemplo, hablamos de la construcción, el escaso acceso al crédito que tiene, y también acá se requieren otras herramientas. Dentro del factor legislativo, en materia económica, está, por ejemplo, la creación de una agencia de financiamiento para el desarrollo, lo que me parece fundamental. Hoy día lo que se requiere es justamente que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a mejores condiciones de financiamiento que los bancos les niegan, y por lo tanto creo que son herramientas que son indispensables de comenzar a debatir. Yo espero que esta agenda avance con prontitud, que avance también el proyecto de cumplimiento tributario para castigar a los evasores y a quienes eluden impuestos. Eso sí, echo de menos que en esta agenda, porque claro, aún no se presenta aquella parte del pacto fiscal que tiene que ver con el aumento de impuestos, que es fundamental para poder financiar la seguridad, la salud, la educación. Ahora, se ha notado en ese sentido una priorización que llega, no sé si al final, no lo pongo en esos términos, pero sí en un punto del pendiente, lo que es justamente el aumento de impuestos. En ese sentido, porque no habría los votos para eso, sí, para cumplimiento tributario, para elusión, evasión. ¿Cómo ve usted esa priorización y en qué lugar queda, digamos, lo que tiene que ver con los impuestos mismos, con los tributos? Sí, por supuesto, hay un criterio que tiene que ver con las condiciones, una evaluación de las condiciones. Me parece bastante razonable, porque cuando se presentó la reforma tributaria como un paquete completo, la votación en general, de hecho, fue rechazada en la Cámara de Diputadas y Diputados. Tal cual, y fue rechazada por pocos votos, y ahí lo que estuvo en cuestión fue el impuesto a los súper ricos, el impuesto a los patrimonios, y por eso se perdió. Hoy eso no está sobre la mesa, sin embargo sí hace falta contener modificaciones tributarias que impacten, por ejemplo, el impuesto a la renta, que permitan que quienes más tienen contribuyan al desarrollo del país. Sin embargo, claro, entiendo que esta agenda está planteada desde el punto de vista de las condiciones de viabilidad legislativa, pero sin duda, y aquí vuelvo al punto de que también es necesario poner las cosas en votación para que finalmente acá se haga un ejercicio de transparencia, ¿ya? Uh-huh. Ahora, yo espero que también en algún momento se haga el juicio de que para poder financiar, sobre todo, instrumentos en materia de seguridad pública, eso requiere recursos, más carabineros, más comisaría, obviamente eso requiere plata y requiere ingresos permanentes, y por lo tanto creo que ha existido también una cierta contradicción de la oposición en ese discurso, y no quiero volver al punto, pero respecto, por ejemplo, a la PGU, ellos dicen, no, aumentemos la pensión garantizada universal, pero se niegan a aumentar los impuestos, y eso obviamente que encierra una contradicción, lo mismo que en materia de seguridad y otras políticas públicas que son hoy día indispensables para la ciudadanía. Claro, ahora, en ese tema, desde la oposición, varios argumentos, pero uno que resuena bastante es mayor eficiencia del gasto público, usar bien los recursos, digamos. Sí, claro, pero si uno piensa, por ejemplo, en aumentar la pensión garantizada universal, no basta con ser más eficiente en el gasto, eso requiere claramente ingresos superiores que sean permanentes, y por lo tanto hay una formulación un tanto engañosa al respecto. Uh-huh. Diputado Cuello, a modo de cierre, para englobar también, y en lo que comentábamos en un minuto en esta conversación, y agradeciendo por supuesto su tiempo, para lo que es la cuenta pública, ¿cuál cree usted que tienen que ser las más que tienen? ¿Deberían o podrían ser las claves, digamos? Porque tampoco aquí no vamos a imponer nada al presidente de la República, evidentemente, pero en el minuto político que estamos viviendo, ¿cuáles son las claves que deberían estar presentes? Bueno, claro, hablando más bien de expectativas, sí. Yo diría que es importante que
que se pueda levantar o que una agenda social recupere el protagonismo a la par, por supuesto, de las otras agendas, por ejemplo, en materia de seguridad, pero sí me parece importante eso. Y también me parece importante que podamos avanzar también en medidas no solamente legislativas, sino que también de carácter administrativa que se pueden emplear para justamente atender necesidades ingentes de la población. Por ejemplo, tuvimos hace pocos días una sesión especial en la Cámara para abordar la crisis del transporte público en las regiones. Es una materia que es muy urgente, un dolor de las familias regiones que no sean la metropolitana, y eso naturalmente puede ser solucionado, o se puede plantear un camino de solución con inversión pública que hoy día no está presente lamentablemente en las ciudades. Ujú. Diputado Luis Cuello, nuevamente, gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias.